México, el 12% de los niños padece enuresis o falta de control sobre la emisión de orina durante la noche, mientras que 2% de los menores llega a la edad adulta con el mismo problema. Se conoce como enuresis cuando el niño se orina en la cama en forma involuntaria y se trata de un problema que causa molestias a los padres y que además afecta emocionalmente al niño cuando no es adecuadamente manejado el problema. Algunos estudios han dado como resultado que el origen de esta enfermedad se basa en problemas psicológicos. Otros dicen que es debido a incontinencia por mal cierre del esfínter o por infecciones de las vías urinarias. Lo cierto es que la enuresis tiene un origen multifactorial y por lo tanto su manejo deberá ser multidisciplinario. El único síntoma claramente visible es el hecho de mojar la cama, por lo que muy frecuentemente no es visto como una enfermedad por los padres. Debido a esto, es frecuente que se inicie tratamiento después de los 5 años de edad, dada la posibilidad de curación espontánea en 15% de los pacientes. Es preferible iniciar el tratamiento entre los 6 y los 7 años, ya que la mayoría de los niños se curará de forma espontánea. El tratamiento es variado, aunque se recomienda tomar algunas medidas conductuales, tales como restringir la ingesta de líquidos a solo un vaso en las 3 horas anteriores a que se duerma el niño y llevar al niño a orinar justo antes de irse a dormir, ya que hay que hacer que el niño se responsabilice y lleve un registro de la evaluación de su problema, motivarlo a que permanezca seco, reconocer su esfuerzo y darle recompensas por lograrlo. Nunca se le debe castigar, hacerle burla ni reprimirlo por mojar la cama. No debemos olvidar que el amor y la paciencia es la mejor medicina para esta y cualquier otra enfermedad. Para Nada a Medias, Araceli Martínez. Nadie quisiéramos tener un hijo que tuviera este tipo de problemas. ¿Y sabe qué? Tiene predisposición genética. Si ambos padres tuvieron este problema, su hijo muy probablemente en un 80% lo va a tener. Y si es niño, no niña, va a ser mucho más probable que lo tenga. Estamos hablando de 2 millones de niños mexicanos que sufren de esto y de muchísimos más papás, tíos, amiguitos que se burlan, que no saben cómo tratarlo, que se vuelven locos y que aquí le tenemos algunas recomendaciones y algunas soluciones, porque como decía nuestra reportera Araceli Martínez, es multifactorial. También se debe a una situación fisiológica. Tenemos aquí invitado al doctor Ramiro Alonso, pediatra, especialidad en cardiología. Doctor, también tiene una situación fisiológica, tiene que ver con que el niño no ha desarrollado suficientemente la hormona antidiurética llamada vasopresina. ¿Esto es cierto? ¿Qué tanto juega en el papel de la enuresis en el niño? Así es, bueno, gracias por la invitación y vamos a hablar de los niños que se hacen pipí en la cama. La cápsula que presentaron es bastante explícita, se explica bastante bien los problemas que se presentan en la enuresis nocturna. La enuresis la podemos clasificar en dos, en primaria y secundaria. La primaria es cuando el niño nunca ha controlado esfínteres, siempre se ha orinado, llegamos a los 12, 14, 18 años, 20 años, 30 años y se sigue orinando en la cama. Incluso 30 años. Sí. Más o menos el 1 a 2% de la población adulta en México se sigue orinando en la cama. De esto es por inés de la vejiga y por una producción inadecuada de hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética existe en análogos, productos farmacéuticos. Análogo es un producto parecido a la hormona, como es el minirín, que nos ayuda sí, así es, el minirín es el que nos ayuda como un análogo, es una sustancia parecida a la vasopresina, que va a hacer el efecto de la vasopresina. Para entender cómo funciona la hormona antidiurética, el ejemplo más fácil para que lo podamos entender, el auditorio lo entienda, es cuando nosotros tomamos alcohol, cuando nosotros tomamos algún café, nos dan ganas de orinar. Lo que sucede es que esas sustancias inhiben la producción de esa hormona, y es por lo que nos dan ganas de orinar. Esa hormona se produce un poco más en las noches, que favorece la absorción de agua en de los riñones. Al no producirse, entonces el niño se va a estar orinando. El niño no siente cuando se orina, no lo estaba haciendo a propósito. El niño tiene una enfermedad, la enuresis nocturna está catalogada como enfermedad. Y a partir, perdón, es que nos faltó la segunda, el segundo tipo. Ok, la secundaria es el paciente, es el niño que ya controló esfínteres en algún momento después de los 5 años. A los 8 años llegó y lo controló. Y posteriormente, 6
a 8 meses después vuelve a empezarse a orinar. Ahí puede haber factores o emocionales. Cambio de domicilio, cambio de escuela, pérdida del perrito, falleció el papá, el abuelito, o hubo alguna situación emocional, pero también puede tener alteraciones a nivel de la hormona antidiurética. Okay. Ahora, ¿cuándo yo como mamá debo saber que mi niño está mal? Esto es, como decía Araceli Martínez, a partir de los 5 años. Así es. A los 4 no. No. La vejiga va a ir madurando poco a poco. La vejiga tiene una madurez de controlar y de producción de hormona en forma paulatina. El recién nacido no siente cuando se orina, es decir, tiene emisiones espontáneas. ¿Cuándo llega esa madurez? Es a los 5 años. Un niño a los 5 años ya no debe de orinarse en la cama. Niños y niñas. Tal vez en el niño algunos artículos médicos publican que es hasta los 6 años. Los niños son un poco más lentos en esa madurez. Niños varones. Varones, masculinos, sí. Ajá. Ahora, predispone más en el varón, casi 2 a 1. Ajá. O 3 a 2 o 2 a 1. 3 a 2 o 2 a 1 más o menos queda igual. El patrón es tal vez el niño a los 6 y la niña a los 5. Un niño que se sigue orinando en la cama más de 3 veces por semana, 3 veces por semana después de los 5 años, podría catalogarlo como un diagnóstico de enuresis nocturna. Un punto importante es, este niño es un niño sano, es decir, no es un niño que está enfermo de algo, claro. Es el niño que saca buenas calificaciones en la escuela, es el líder del equipo de fútbol, habla 3 idiomas, es decir, es el niño sano, normal. No estoy hablando de un niño que tiene problemas neurológicos, un niño que tiene de retraso mental o parálisis cerebral. No, es un niño normal, sano, que tenemos en la casa, que va a la escuela, saca buenas calificaciones, y el único problema es que se orina en la cama. El único problema, pero que después se complica con autoestima y con sentirse con minusvalía, porque hay gente que dice, ¿por qué se hace pipí? A los primitos, su primo todavía se hace pipí en la cama y se burlan, y entonces empieza esta sensación de sentirme inadecuado, o por ejemplo, como yo conozco algunas niñas que las llevan con pañal a 5º de primaria porque no controlan esfínteres y entonces se sienten inadecuadas. El niño cae en una baja autoestima, los padres se vuelven autoritarios, el niño cae en ansiedad, el niño tiene miedo de irse a dormir. Él ya sabe que se va a orinar, tiene 8 años, él sabe que se va a orinar y no quiere irse a orinar. Él sabe que al otro día va a haber reprimendas, le va a pegar papá, la va a regañar mamá, lo van a ridiculizar los primos. Entonces, necesita un patrón de apoyo de los familiares. Es decir, ¿quién tiene que trabajar en esto? El niño tiene que estar consciente de su problema, lo estás metiendo en el problema, el papá tiene el problema, tienes que meterlo en el problema y el médico tiene que absorber el problema. Esto también es que el paciente, el niño, la mamá vaya al médico con el pediatra a decirle, doctor, mi motivo de consulta es que mi hijo se hace pipí en la cama. Es decir, por eso se lo traigo, ayúdeme, yo quiero una solución. Doctor, una pregunta muy específica. Hay algunos como elementos que se ponen en el calzoncito del niño que se llaman pipi stop. Y son unos sensores que en cuanto sienten humedad, que el niño está empezando a hacer pipí, genera una alarma, una reacción física para que el niño concientice y entonces se levante a hacer pipí. Así es. Dentro del interrogatorio, cuando tú revisas al niño que viene de motivo de consulta que se hace pipí en la cama, tú le tienes que preguntar a la mamá, oiga, y si le corta el momento en que se está orinando, ¿qué pasa? ¿Ok? El niño cuando se está orinando lo despiertas y se corta la micción. Bueno, ahí entran las situaciones de los equipos que tú mencionas. Se llaman también alarmas de enuresis nocturna. ¿Esto cómo funciona? ¿Son recomendables? Sí, le podemos utilizar. Yo creo que aunado al uso de todo lo que tiene que apoyarle el papá, que mencionaron en su cápsula al principio, de que orine antes de ir a la cama, pocos líquidos, tal vez arroparlo, ponerle algunos calcetines o algo para que no vaya a tener frío, ¿okay? Cortarle tal vez un rato en la noche, levantarlo en la noche a que orine, ponerle la alarma y la desmopresina, el minirín, nos puede dar hasta un grado de certeza de que se pueda curar entre un 95-97% con un tratamiento más o menos de toda esta parafernalia que hay que estar encima del niño de entre 3 y 6 meses. Las alarmas, ¿cómo funcionan? Funcionan muy parecidas a lo que es un teléfono celular. Habrá que vibre, que suene, que prenda una lucecita. Ya debe de haber alarmas con la imagen de Shrek y de las princesas y esto. Se coloca el sensor no en el pañal, sino en el calzoncillo. No debemos de utilizar pañal. En el momento que hace el sonido, se coloca más o menos en la solapa del niño y en ese momento empieza a sonar, a vibrar. El niño en ese momento se para
y va a orinar. Habrá psicólogos que dicen, no, yo he tenido la situación en algunas escuelas en donde me dicen, no, es que no quiero que hable de alarmas. Aquí también entramos en situaciones diferentes. Pavlov trabajó con perros y era el reflejo condicionado. Esto es el reflejo condicionado. Y Pavlov lo trabajó con perros y está totalmente comprobado el reflejo condicionado, ¿no? Sabemos entonces que existe una cura, que la parte es tanto fisiológica como psicológica, pero hablaba de algo que es cuando se prolonga esto hasta la edad adulta y ahí, por ejemplo, pues me parece muy preocupante porque entonces tampoco se está hablando de esto por la misma vergüenza, entonces ya después involucra problemas incluso en tu vida sexual, ¿no? O de pareja. Claro, imagínate que te casas y tú siendo mujer y te orinas. Yo tengo amigos de 40 años que se hacen pipí en la cama. Y los que se ríen, hay gente que cuando se ríe mucho también se hace pipí. Bueno, eso ya sería una situación diferente. Esa es una incontinencia urinaria, esa es enuresis diurna, es decir, un enuresis en la mañana. Claro. Eso no es diferente. Es diferente. ¿Okay? Es diferente. Okay. Puede tener algún problema ginecológico, algún problema por alguna cirugía. Enuresis cómica, ¿no? Enuresis alcohólica. Pero lo importante es que tienes que acudir con tu pediatra, pedir un motivo de consulta porque el niño se hace pipí en la cama. No es el motivo de consulta de, doctor, vengo porque el niño tiene diarrea, le atiendo su diarrea, le pongo su vacuna y cuando voy saliendo le digo, ay, por cierto, doctor, mi hijo todavía se orina en la cama. Claro. Es decir, el motivo de consulta debe ser, el niño se hace pipí en la cama, se le puede dar apoyo, puede haber tratamiento, el niño mejora. Doctor Ramiro Alonso Aliaga, igual después nos gustaría invitarlo para la encopresis, los niños que se hacen popó por la misma situación. Y usted no se vaya, que no le pase como hay personas que en su luna de miel se hizo pipí en la cama justamente por no haberse tratado a tiempo. No se vaya, regresamos con conclusiones. Nada medio. Este último tema que es tan importante, si su niño se hace pipí, si su niño no es una cuestión de niño cochino, sino que sí es un síntoma y además curable, como ya nos acaba de decir el doctor. Entonces, pues a ponerle atención y a informarse, ¿no? Sí, y no hacer sentir al niño que está cometiendo un pecado, sino llevarlo al doctor. Ya nos vamos. Escríbanos nadamedias@cadena3.com.mx y nos vemos aquí mañana en punto de las 11. Acuérdese aquí, nada más. Me traiciona, me derrota el estrés, sé que puedo arrepentirme después.